Quiero, quiero pedirles disculpas, no sé si la gripe está saliendo o entrando, pero la cuestión que estoy a medias, así que les pido disculpas. Vamos a compartir una lectura en el libro de Josué, capítulo 24, libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, un solo versículo, pero suficiente para introducirnos al tema que vamos a considerar hoy. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en el día de hoy vamos a hablar de las responsabilidades familiares del siervo. Y hay que apretar un botón allá. No, acá no. Ahí sí. Lo primero que deberíamos preguntarnos entonces es quiénes son los siervos de Dios. Y para ello vamos a recordar algunos versículos. Por ejemplo, se dice: no así mi siervo Moisés. Otro texto: pero mi siervo Caleb. Otro texto del Nuevo Testamento: Pablo, siervo de Dios. Versículos como estos han hecho suponer a algunos que la palabra siervo se limita a los líderes de la iglesia. Y se ha tan mal usado la palabra siervo que esos líderes de la iglesia se aprovechan del término para exigir cierta pleitesía o trato especial. Pero debemos ver lo que la Biblia dice al respecto. Dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, a quienes se está dirigiendo, a todos, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados del pecado, viniste a ser ¿qué? Siervos. Entonces el término siervos se aplica a todos los creyentes. No se limita a un grupo, sino que todos somos siervos del Señor. Cada uno haciendo lo que tiene que hacer dentro de la iglesia del Señor. Pero todos somos siervos del Señor, así que cuando hablemos de los requisitos familiares tenemos que referirnos a requisitos que competen a todos los creyentes. Todas nuestras familias deberían responder al modelo bíblico y eso es lo que queremos destacar. Un pastor o un anciano de una congregación es un siervo entre siervos. Así que debemos tener en claro, todos somos siervos del Señor. La familia del pastor se exige que sea ejemplar. ¿Por qué? Porque a través del ejemplo de los ancianos, las familias tendrán un modelo que imitar. Pero en general, digamos que todos somos siervos del Señor y todas nuestras familias tendrían que estar integradas de la manera bíblica. Ahora, se dice que la familia actual está en crisis y ninguno discutiría demasiado esto. Basta considerar a quienes nos rodean y ustedes verán que hay múltiples situaciones familiares. Pero en el siglo I, cuando se escribió el Nuevo Testamento, la situación también era compleja. Por ejemplo, el matrimonio era necesario únicamente para la procreación. Eso era lo que decían los filósofos, ¿no? Casarse está bien para tener hijos y nada más. Y no es ese el plan de Dios, simplemente. Se admitía la posibilidad de tener amantes en aquella época. Y el divorcio era algo tan sencillo que bastaba con que el hombre
haga un reclamo legal y ya quedaba divorciado. Esto es lo que se percibe en las discusiones sobre el divorcio en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Para colmo, entre los paganos existía la poligamia. Si tener una esposa tiene sus complicaciones, imaginen lo que debe ser tener varias. Pero bueno, sobre cuestiones. En los templos paganos se celebraban cultos que incluían relaciones sexuales con sacerdotisas. Algo tremendo. Pero esa era la sociedad de aquella época. Y aquella época estaba dirigida los mandatos que observamos en el Nuevo Testamento. Entonces, los apóstoles intentaron influenciar en la sociedad para que la situación se revierta. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Bien, no escribieron textos explicando que la monogamia era mejor. No organizaron marchas de pañuelitos celestes. No hicieron nada de eso. ¿Qué hicieron? Predicaron el Evangelio. Ellos creían que lo que cambia a las personas y lo que cambia a la sociedad, ¿qué es? El Evangelio. ¿Hay otra cosa que pueda transformar a la sociedad si no el Evangelio? No. Entonces, ¿qué hicieron? Predicaron el Evangelio. Pero además, enseñaron a los creyentes el plan de Dios para la familia. ¿Y cómo lo hicieron? A través del ejemplo. Cuando en una sociedad donde se admitía la poligamia, se puso como requisito que los ancianos sean maridos de una sola mujer, ¿qué se pretendía? Que con el ejemplo se fuese cambiando una costumbre social. Entonces, de esa manera se notó que el matrimonio monógamo y estable era ventajoso sobre el matrimonio polígamo. Y el ejemplo de los líderes fue suficiente, de modo tal que no hubo necesidad de que Pablo se refiriese o hablase en contra de la poligamia. El ejemplo fue suficiente. Pero es más, el ejemplo trascendió a la iglesia y los vecinos se entraron a dar cuenta que la poligamia tenía sus inconvenientes y que la monogamia tenía sus ventajas. Una sola tarjeta de crédito por señora es una ventaja. Entonces, ¿qué hicieron? Trataron de imitar también ese ejemplo y muy pronto la poligamia cayó en desuso. ¿Se entiende cómo el cristianismo influenció para cambiar una costumbre? Y creemos que ese es el modo que nosotros debemos estimular para lograr cambios en la sociedad. Ahora, vamos a ver, en referencia a este tema, 3 temas. Reconocimiento del modelo bíblico, viviendo según el modelo bíblico y enseñando el modelo bíblico. Reconociendo el modelo bíblico. Bien. Necesitamos hablar del matrimonio. ¿Por qué? Porque es necesario explicar que es necesario casarse. Lamentablemente, me ha pasado en 2 ocasiones de hablar con familias que se querían bautizar, pero no estaban casadas. Cuando llegamos al punto del bautismo y dijimos, bueno, pero es necesario casarse para poder dar este paso, desistieron de dar el paso del bautismo. Es una situación, no entiende la sociedad, no entiende las ventajas del matrimonio. En líneas generales, todos entendían que era el único modo, en una época no tan lejana, todos entendían que era el único modo de legitimizar una unión entre un hombre y una mujer. No hace tanto tiempo atrás, nuestros amigos se casaban, aun cuando no sean del Señor, se casaban. Pero luego, con el paso del tiempo, las costumbres fueron cambiando. Y las uniones, de hecho, en una época eran algo mal visto y algo raro.
pero ahora es algo relativamente normal. Las leyes desalentaban el divorcio. La ley original del año 83 era tan compleja que desalentaba el divorcio. Sin embargo, ahora se observa todo lo contrario. Y tendríamos que recordar un poco de historia, porque esto nos hace bien. En la Argentina, en una época, la única que podía celebrar matrimonios era la Iglesia Católica. Pero fue la lucha de un pastor evangélico que permitió la creación del registro civil. ¿Por qué? Porque si no, los que no eran católicos no podían casarse. Estaban todos unidos sin papeles. Entonces fue la lucha de Pablo Esón la que concluyó en la creación del registro civil. De modo que los evangélicos estuvieron siempre muy relacionados con esto. Pero, como les decía, a partir de 1983, con el regreso de la democracia, se observa también una caída en el número de matrimonios, al punto que es posible en el día de hoy que el número de uniones de hecho supere a los casados en la Argentina. Es posible. ¿Y por qué no se quieren casar? Bueno, hay diversas razones. Algunos tienen temor al compromiso. Un matrimonio largo ofrece grandes ventajas, ¿no? ¿Y cuáles son ellas? Bien, estabilidad emocional. Tener a tu lado a la misma persona todos los días ofrece una gran ventaja. Ya sabes para dónde va a disparar, ¿eh? Entonces, ya sabes, ya conoces. Y por la gracia del Señor, eso es bueno. No tiene nada de malo, es bueno, es ventajoso. También nos presenta firmeza en el temporal. ¿Cuántas veces hemos tenido que sufrir temporales en familia? Y podemos pasarlo de manera más sencilla porque estamos en familia, porque la familia nos ayuda a pasar el temporal. Conocimiento mutuo. Ya nos conocemos, aprendemos el uno del otro y sabemos cuáles son las fortalezas, las debilidades. Acompañamiento en las alegrías y tristezas. Ahora, ¿todo esto se puede alcanzar en una unión de hecho? Probablemente sí. Hay muchos que están juntados y parecen ser una familia feliz. Es posible. Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué no se casan? Si se llevan tan bien, ¿por qué no se casan? Bueno, hay otras posibilidades. Cuestiones económicas, y aunque esto parezca mentira, la fiesta soñada. Hay muchos que priorizan la celebración de una gran fiesta y de pronto se dan cuenta que sale mucha plata. Entonces vamos a vivir juntos un buen tiempo hasta que juntemos plata para la fiesta y luego la celebramos. Ahora, ¿es esto realmente razonable? ¿Qué es más importante? ¿Una gran fiesta o el matrimonio en sí mismo? El matrimonio, ¿verdad? Una fiesta con pocos invitados, con muy poquitos invitados, para que se celebre el matrimonio. Entonces, también hallamos allí un argumento equivocado. Los papeles no importan. Lo escucharon, esa es clásica. Los papeles no importan, son inventos de los hombres, del patriarcado, del qué sé yo. Bien, la Biblia habla del divorcio, por tanto existía algún papel que decía que estaban casados. ¿Se entiende? Para que exista el divorcio tiene que haber algún registro que indicaba que fulano y mengano estaban casados. Si no, fíjense en este ejemplo. Juan 4, 16 en adelante. Dice, ¿se acuerdan, no? La mujer samaritana.
Entonces se encuentra con el Señor y ella le dice, no tengo marido. Ah, bien, no tenés marido. Porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Ah, la flauta. ¿Cómo era eso? Había tenido 5 maridos legales, matrimonios o viudez, pero 5 maridos legales. Y el que tenía ahora no era su marido. Quiere decir que no era legal, que estaba en concubinato en la última relación. ¿Se entiende, verdad? Ahora, ¿qué es más importante cuando te compras una casa o un auto? ¿Qué es importante? ¿Los papeles son importantes? Sí, son importantes, ¿no? ¿Comprarías un auto o una casa sin papeles? ¿No? ¿Y por qué vas a formar una familia sin papeles? ¿Eh? Para todos estos que dicen que los papeles no son importantes, hace poco tenemos una familia amiga. La hija y el esposo, la hija estaba juntada. Y a él le llega el traslado en la empresa donde estaba trabajando a Estados Unidos. Bien, todo bárbaro, felices. Iban a Estados Unidos, a Washington, bárbaro. Pero bueno, empiezan a hacer los papeles y claro, al no estar casada, ella no podía entrar. Él no tenía problema porque tenía contrato de trabajo, pero ella tenía dificultades porque, ¿quién era? Entonces, para poder llevar adelante la tarea y estar viviendo como están viviendo en Estados Unidos, tuvieron que casarse. Lo planificaron en una semana lo resolvieron. ¿Son importantes o no son importantes los papeles? Entonces, quien te diga lo contrario, se está equivocando. Se casaron y se terminaron divorciando, otra excusa. Bien, ¿se casaron con la intención de divorciarse? No. Nadie se casa con la intención de divorciarse. Eso lo tenemos que tener bien en claro. No es una regla. No saco el carnet del auto porque voy a chocar el auto. No saco el carnet porque voy a chocar el auto. Entonces, es cierto que eventualmente podemos llegar a chocar, pero ¿qué tenemos para eso? El seguro. Entonces, sacamos el carnet del auto para poder manejar. Es posible conducir el auto y no chocar, ¿no es cierto? ¿Por qué un matrimonio va a terminar en divorcio? Si se pueden arreglar las cosas o no. Entonces, ¿se entiende, no? Es posible vivir juntos muchos años y felices y comer perdices y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Es posible o no? Sí, bueno. Yo tengo 35, 37 años de mi vida, 38 llevo casado, en 2 etapas, pero bueno, cosas que pasan. Pero, ¿entienden? Se puede. Entonces, otra pregunta, ¿por qué hacer las cosas mal cuando se pueden hacer bien? ¿Qué cuesta? Para muchos son muy correctos en su manera de orar, de trabajar, pero cuando llegan a ese punto, no están casados. Hemos sido llamados a hacer el bien. Según la ley, sigue siendo ventajoso casarse. ¿Por qué? Porque llegado el caso de un divorcio, no hay demasiada discusión con los bienes. ¿Por qué? Porque ya está estipulado por ley. En cambio, si una unión de hechos se separan, ahí sí puede haber conflictos. Porque aun cuando la casa que tengan la hayan construido juntos, ¿cómo demostrás qué proporción de la casa hiciste vos y qué proporción de la casa hiciste vos? ¿Se entiende? Aunque se reconocen cada vez más derechos a las uniones de hecho, el ideal de la ley sigue siendo casarse. Entonces, un matrimonio sigue ofreciendo ventajas sobre la unión de hecho. Y desde el punto de vista de Dios, ¿lo correcto qué es? Casarse. Entonces, realmente me cuesta entender que alguien
que sea del Señor y quiera servir al Señor, no quiera casarse, si está viviendo en pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que la Biblia indica. Y eso es lo que nosotros también tenemos que tener en claro. Entonces, el modelo bíblico está ya planteado en el libro de Génesis. No hay demasiada duda de cuál es el modelo bíblico. Por tanto, tenemos que valorarlo, explicarlo, desarrollarlo, enseñarlo. ¿Se entiende, no? Viviendo el modelo bíblico. Está la familia orando antes de compartir los alimentos. ¿Es una teoría o una realidad nuestra fe? ¿Es una teoría o una realidad? Dice, respondió Jesús y le dijo, el que ama mi palabra guardará. Y mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada en él. Guardar la palabra es ponerla en práctica. Entonces, la realidad es que nuestra vivencia es la Biblia. No es una teoría, es una realidad. Deberíamos estar de acuerdo y vivir según la Biblia. Y eso tiene efectos inmediatos, fíjense. Mi Padre le amará. Nada nos puede separar ¿de qué? Del amor de Dios. Nada. En segundo lugar dice, vendremos a Él. ¿Quién es? El Señor Jesús y el Padre. ¿Por intermedio de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, el Trino Dios mora en nuestros corazones. Si tenemos al Trino Dios en nuestro corazón, ¿no podremos solucionar un conflicto matrimonial? Sí, ¿no? Pavada de ayuda tenemos. Haremos morada en Él. El término morada que utiliza aquí es una morada permanente. No es que viene un ratito, arma una carpa y se va, sino es una morada permanente, una mansión. Cuando habla de mansiones, emplea el mismo término. Una morada permanente. El creyente no puede perder la salvación. De modo que siempre tenemos al Espíritu Santo morando en nuestra vida y ayudándonos para que realmente podamos vivir como Dios lo desea. Ahora, vamos a ver 4 principios bíblicos aplicados al matrimonio. Primero, amor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde amó el Señor a la iglesia? Hasta entregarse a sí mismo por ella, dice el texto. Entonces, ¿por qué se lo dice al hombre? Porque a los hombres nos cuesta más el hecho de expresar nuestro amor. Somos más cortos en ese aspecto. Entonces se lo dice al hombre. Y tenemos que reconocer que esto es así. Entonces, amor. Segundo, respeto o sujeción. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Por qué se lo dice a la mujer? Porque precisamente lo mismo que al hombre le cuesta amar, a la mujer le va a costar sujetarse. Pero además vamos a añadir algo más. En realidad es algo que debemos sujetarnos mutuamente, porque previamente dice, someteos unos a los otros. ¿En qué? En el temor de Dios. Entonces no es que la mujer se tiene que someter al hombre únicamente. Nosotros también tenemos que respetar, sujetarnos a nuestras mujeres. Me porté bien, ¿no? Con lo que dije. Sí, gracias. Sí, por la duda después hay ajustes en casa. Cambio en el PowerPoint. Tercer lugar, bondad. Necesitamos aplicar bondad. Hay un texto, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Con qué hay que vencer el mal? Con el bien. Cuando estés enojado, entonces aplica este versículo.
¿Cómo vas a vencer al enojo, a tu propia ira? Con el bien. ¿Y qué se requiere para eso? Cambiar nuestros pensamientos, ¿verdad? Cuando estamos enojados, sobre todo con el cónyuge, tenemos que recordar, pero algún día yo le pedí que se case conmigo. Entonces estoy enojado contra mí mismo. ¿Entienden? Es necesario que no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien, el mal, bondad, unidad. Solícitos en guardar la unidad en el espíritu. Y esto lo aplicamos a la iglesia y está bien, pero en el hogar no deberíamos ser solícitos en guardar la unidad del espíritu en el hogar. ¿Qué ocurre cuando nos peleamos? La unidad, ¿qué pasa? Se resquebraja. Entonces tenemos que ser solícitos en guardar la unidad, ¿dónde? En casa, con nuestros cónyuges. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que ama a su esposo, a sí mismo, a sí misma se ama. Se puede aplicar a la mujer. Esto es vivir de acuerdo al modelo bíblico. Quien ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Qué versículo? Lo dice todo en pocas palabras. Qué bueno que sería que lo apliquemos. Enseñando el modelo bíblico. No solamente tenemos que vivir de acuerdo al modelo bíblico, sino también lo tenemos que enseñar. ¿Y cómo lo podemos enseñar? La idea es reproducir el modelo en otros. ¿Cómo lo lograremos? De manera deliberada. Fíjense, Proverbios. El hijo sabio recibe el consejo de su padre. ¿Qué está haciendo el padre? Dándole el consejo al hijo. Es una acción deliberada del padre, aconsejar al hijo. Lo que el hijo haga con el consejo es cuestión del hijo. Pero nuestro deber, ¿cuál es? Aconsejar. Una acción deliberada. Una acción que demanda un esfuerzo. Una acción que nos motiva para tomar una parte activa en la crianza de nuestros hijos. Entonces, nuestros hijos, ¿qué deberían hacer? Escuchar el consejo al menos. Enfocada, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, que habitó primero en quién? En tu abuela y en tu madre, refiriéndose a Timoteo. Enfocada. La madre y la abuela le enseñaron a Timoteo los principios de la ley. ¿Por qué no el padre? Porque posiblemente el padre no era creyente. Entonces no tuvo nada que ver en eso. Pero sí su abuela y su madre. Qué bueno. Qué bueno es pensar en dos mujeres que tuvieron un rol sustancial en la vida de Timoteo. Qué bueno es pensar en el rol de las abuelas. Cuán importante puede ser, ¿no? Al tratar de influenciar para bien en sus hijos, o en sus nietos, mejor dicho. Qué bueno es pensar en ello. Estudiada. ¿Por qué estudiada? De generación en generación cantaremos. Para lograr esto, ¿qué hay que saber? Música, no. Hay que saber la historia que hay que aprender de generación en generación. Hay que estudiar la palabra de generación en generación. Esto es bueno, que nos esforcemos por hacerlo, para que de generación en generación la palabra sea conocida, íntegra. Quien es sabio o entendido entre vosotros, muestre por qué. Por la conducta. Nuestros hijos aprenden más por nuestra conducta que por nuestros dichos muchas veces. Es así. Nuestros hijos nos imitan en un sentido. Después son grandes, toman sus propias decisiones. Eso ya va por otro lado.
Pero cuando son pequeños, nos deberíamos preguntar qué ejemplo le estamos dando. ¿Qué dice nuestra conducta? Porque hay veces tenemos nuestra creencia bien cimentada, pero nuestra conducta acompaña esa creencia. Lo que nos dice Santiago es que nuestra conducta debe acompañar lo que creemos. Entonces debe ser íntegra. Los adolescentes en particular son capaces de descubrir nuestra falta de integridad. Están ávidos en eso. Están esperando eso. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Por tanto, Pablo le dijo a Timoteo: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Enseñando el modelo bíblico. ¿Cómo lo enseñamos? Viviendo según la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga para que nuestras familias sean ricas, sean hermosas, sean acordes al modelo que Dios desea. Vamos a pedirle al Señor que esto así sea. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias porque hemos podido compartir una serie de principios bíblicos que nos hablan acerca de cómo vivir en familia. Te pedimos que tú nos ayudes para que diariamente podamos experimentar la felicidad en nuestros hogares. Y te rogamos que tú nos ayudes a ser ejemplos positivos para nuestros hijos y nietos. Te pedimos ahora que tú nos bendigas en el resto de esta reunión. En el nombre del Señor Jesús. Amén. No se vayan todavía porque tenemos la escuela dominical. Pero antes de la escuela dominical tenemos anuncios. ¿Por qué? Porque la semana que viene vamos a estar de conferencia. Así que Sebastián nos va a brindar los anuncios relativos a la conferencia.